Buenas tardes y bienvenidos al Banco Central del Paraguay. Quisiera primero expresar mi entusiasmo y agradecimiento por la presencia de todos ustedes. Como ustedes saben, el doctor Luis Breuer fue miembro del directorio del Banco Central del Paraguay y hoy ocupa el cargo más alto que un paraguayo tiene en el Fondo Monetario. Él es representante residente en la India. Este tema realmente inspira porque estamos viviendo un contexto global muy particular. De acuerdo a un informe del Fondo Monetario Internacional, estamos en un proceso de desglobalización, de reconfiguración del escenario mundial, internacional, que probablemente va a ser más rápido de lo que se creía, pero en este nuevo orden van a surgir nuevas estrellas, que de hecho hoy ya alumbran, y nuevas oportunidades. Y por fortuna, nuestro país hoy se presenta como una plataforma para capitalizar esas oportunidades. Vimos hace poco en los medios que la economía tiene una capacidad de recuperación, ya está creciendo en torno a 6,1% en este trimestre. Hay una capacidad de recuperación de todo el complejo agrícola, del sector productivo, del sector industrial, y a la par de esa salud del sector empresarial también como plataforma, podemos ver que nuestra macroeconomía está muy sólida. Hoy la inflación está en 5,1 y convergiendo. No es el nivel que nos gusta, pero está convergiendo hacia nuestra meta, que es del 4%. Los niveles de reservas internacionales están en 9,6, 9,8 billones de dólares. Muy probablemente culminaremos el año en esos niveles. Y el sistema financiero, el sistema bancario con niveles de solvencia, con crecimiento. Y hoy nos encontramos acariciando el grado de inversión, en palabras de la representante del Fondo Monetario, de la directora del Fondo Monetario Internacional. Paraguay es un faro de estabilidad en la región. Y con el Fondo Monetario Internacional firmamos un acuerdo PCI, que es el Instrumento de Coordinación de Política, donde ahí el país se comprometió a hacer las reformas estructurales más importantes y en ese acuerdo pusimos algunos plazos para presentar los proyectos de leyes que hoy están en discusión, los más importantes, para que puedan ser tratados en el Congreso y eso permita que el país tenga mayor capacidad de recuperación, de competencia. Hoy nuestro país, a mi modo de ver, tiene tres anclas. El ancla monetario, que es la meta de inflación, el ancla fiscal y por de pronto esta ancla, que es el acuerdo del PCI, que va a permitir que nuestro país pueda aprovechar estos motores que están surgiendo. Y en este proceso de aprovechar lo que ocurre a nivel internacional, creo que hay quizás 4 etapas para comprender cómo nos integramos al mundo. Si nos vamos muy atrás, prácticamente desde la independencia hasta 1850, el río Paraguay es nuestra columna vertebral y el 90-95% de todo nuestro comercio siempre fue a la Argentina. En los 50 surgió una idea de contar con un segundo pulmón. Argentina era el primer pulmón, Paraguay necesitaba un segundo pulmón. Y eso se pudo concretar recién en los 70 con la ruta al este, con el avance de la agricultura en el este, con la represa, con la mayor inmigración productiva en la región de brasileros que vinieron a Paraguay y que hoy son grandes productores. Y que en esa tercera etapa, que fue el boom de los commodities, pudimos capitalizar
el boom de los commodities quizás desde el 2006 al 2015, y hoy nuestro país está exportando a 145 países del mundo, de niveles de 80 a 145, y eso se debe también a la pujanza, a la visión del sector empresarial. Hay una ruta que es la bioceánica, que sería como una tercera vía, el segundo pulmón, que fue el este, esta ruta bioceánica que apunta al oeste, que apunta hacia a estas nuevas estrellas, que va a permitir a nuestro país engancharse a este motor de crecimiento global. Y en el Banco Central del Paraguay también podemos decir que hay otra bioceánica, desde el Banco Central. Y esa bioceánica es una ruta que no se ve, esa ruta es el CIPAP, que además del CIPAP tenemos un sistema ya de pagos instantáneos. Somos el tercer país de la región de las Américas que tiene un sistema de pagos instantáneos. Y esta gran carretera que permite que muchas empresas puedan ir, podemos con mucha certeza afirmar que no todas las empresas y las familias están sobre esta carretera. Y que también esta carretera eventualmente, además de permitir que muchas empresas y familias se sumen a esta vía rápida de mucha competitividad, de alto estándar, nos va a permitir que nos podamos aproximar a otros países también de forma inmediata. Y creo que la experiencia que Luis va a comentar también se enfoca no solamente en el comercio, sino en transportar nuestras mentes hacia dimensiones distintas de oportunidades. Y solo para terminar y después pasar la palabra a Alberto, que va a estar moderando esta charla, creo que, solo para concluir, que una acción sin visión es como una caminata por el Ñuazú. Así es que, Luis, nos gustaría compartir, intercambiar visiones acá para que el destino de nuestro país sea bastante prometedor. Muchas gracias. En primer lugar, gracias al Banco Central por invitarme a moderar este conversatorio. La idea es que sea un conversatorio. Y también felicitarle al Banco Central por esta iniciativa. Yo creo que el tema que hoy nos convoca es un tema fundamental para el Paraguay. Recordemos que en el Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay hay 3 ejes, tiene básicamente 3 ejes. El primer eje es reducción de la pobreza, el segundo eje es el desarrollo económico inclusivo y el tercer eje es la inserción de Paraguay al mundo. Cuando se hacía el plan nacional, yo recuerdo que le decía a José Molinas que para mí el orden era exactamente al revés, ¿verdad? Paraguay tiene que insertarse al mundo si quiere recibir inversiones, capitales, tecnología. Con esas inversiones se puede desarrollar y con ese desarrollo se puede reducir la pobreza. O sea que para mí, por lo menos personalmente, el tema de la inserción al mundo es fundamental. Y el mundo es complejo. El mundo es como una selva donde hay oportunidades, pero hay muchísimas amenazas. Hay depredadores, hay competidores. Hay que entender el mundo, hay que comprender el mundo. Y en ese sentido me parece a mí, yo suelo usar siempre como ejemplo lo que me decía un amigo hace mucho tiempo, de que uno crece en su capacidad de entender las cosas cuando crece su capacidad de distinguir. Por ejemplo, a mí me gusta el vino, ¿verdad? Pero me gusta el vino nomás, ¿verdad? El que conoce de vino mira el color y sabe qué tipo de cepa es, con el aroma sabe de qué año es, o sea, puede distinguir las cosas, ¿verdad? Y nosotros en el tema de Asia, de alguna manera, lo tenemos un poco monopolizado con el tema China, ¿verdad? China es el único tema, pareciera, ¿verdad? Asia es China. Y como estamos ahí en un conflicto geopolítico mundial, estamos en el medio de, como dicen los brasileños, una briga de cachorro grande, pelea de perro grande,
estamos como medio paralizados con el tema Asia, ¿verdad? Cuando que Asia China es importante, pero es mucho más que China, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando yo leí, ¿verdad? Terminó la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo esperaba que América Latina sea el próximo continente a desarrollarse. Recordemos que Europa fue destruida en la guerra. Asia también fue destruida en la guerra. Bombas atómicas, después la guerra de Corea, la guerra de Vietnam. Realmente Asia estaba destruida. Entonces lo lógico era que este continente que tenía todo, tierra fértil, recursos naturales, una población con bastante presencia europea, tenía todo para desarrollarse. Sin embargo, viendo retrospectiva, nosotros nos quedamos, nos empantanamos con el populismo y el Asia creció. El Asia creció. Japón, nos honra la embajadora de Japón aquí. Japón fue realmente destruido con la guerra. Hubo un periodo de reconstrucción de Japón, del 45 al 56 aproximadamente, que creció mucho Japón gracias a la reconstrucción. Pero después tuvo una estrategia de desarrollo, que básicamente después siguieron los otros países. Una estrategia de integrarse al mundo, de industrializarse para exportar, ¿verdad? Y esa estrategia, de alguna forma, con matices, fue seguida después por Corea, por Taiwán, por los tigres asiáticos y de hace unas décadas por China, ¿verdad? China que ya entra con otra escala también, ¿verdad? Y a crecer y a desarrollarse. Hoy el Asia si tomamos los diferentes indicadores, fíjense en la población. En una población mundial de 8 mil millones de personas, 4.600, 700 están en Asia. 60% de la población mundial está en Asia. Si tomamos el Producto Interno Bruto de Asia hoy es casi el 50% del producto, 46% del Producto Interno Bruto mundial. Cuando que Europa es el 22%, Estados Unidos creo que es el 20%, América del Norte es el 28%, ¿verdad? América Latina es el 3% nomás, 3-4%. O sea, el Asia creció, nosotros nos quedamos. Y hoy el Asia diríamos, hay un cambio geopolítico muy grande, del Atlántico al Pacífico, y evidentemente en el Asia están las oportunidades y también están las amenazas. También hay muchas amenazas de seguridad en el Asia. Los grandes conflictos geopolíticos de este siglo XXI están ahí. El problema China-Taiwán, Corea del Norte, Corea del Sur, el problema de Pakistán con la India. Entonces, volviendo un poco al tema de que crecer es aumentar la capacidad de distinguir, yo creo que esta conversación con el doctor Breuer nos va a permitir distinguir el Asia, ¿verdad? Entender que hay países que son diferentes, no son todos iguales, históricamente diferentes, culturalmente diferentes, institucionalmente diferentes. Entonces, creo, Luis, que tu presencia aquí hoy, como dijo, iba a leer el currículum, pero vos ya mencionaste, presidente, básicamente estamos aquí ante la presencia de posiblemente el paraguayo que más conoce Asia. Voy a leer algunas cositas del currículum que me parece importante compartir, ¿verdad? Bueno, el doctor Breuer tiene un doctorado en economía por la Universidad de Illinois de Estados Unidos. Fue miembro del directorio del Banco Central en la década del 90 y de hace 23 años está en el Fondo Monetario ocupando las más altas posiciones dentro del Fondo Monetario. Fue jefe de misión en diferentes países como Indonesia, Filipinas, Tailandia, Isla de Salomón, Jamaica, Honduras y Corea del Sur. Es representante residente en la India por el Fondo Monetario, en Nepal, en Bután, también fuiste en Perú y Nicaragua, ¿verdad? Bueno, el tema de Asia, él lo conoce de adentro, digamos. Entonces creo que tu presentación nos va a ayudar muchísimo, como decía al comienzo, a distinguir, a saber que no hay una sola Asia, que hay muchas Asias, que hay muchos países además de China y que hay grandes oportunidades y también grandes amenazas. Esa integración a ese continente tan grande, diríamos. Entonces, sin más preámbulo, te paso la palabra. Creo que quería hablar de arriba. La idea es que él hable unos 30 minutos aproximadamente y luego abrimos un conversatorio donde ustedes pueden preguntar y opinar
Y al final le queríamos también pedir a la embajadora de Japón y también si la gente de Taiwán, la embajadora de Taiwán llega, también unas palabras que nos ayuden un poco a distinguir, ayudar a distinguir. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir en una fría tarde otoñal de Asunción. Llegó el frío al Paraguay, aunque todavía es un clima benigno y maravilloso para estar afuera y disfrutar de este hermoso país. Muchas gracias al presidente del Banco Central por esta amable invitación de poder hablar ante tan distinguido grupo de gente y Alberto por ayudarme a organizar mis ideas y a ejecutar este evento. Es para mí un inmenso placer estar de vuelta en el Banco Central y ver lo mucho que ha avanzado esta institución. Esta infraestructura refleja el proceso de modernización por el cual está atravesando el Banco Central hace ya muchos años, con un liderazgo joven. Tenemos al directorio de la institución presente, gente muy preparada, con una visión de servicio público muy admirable, porque el ejercer un cargo de presidente del Banco Central, de miembro del directorio, es una inmensa responsabilidad personal. Cuando hay cosas de gran magnitud que están en juego, grandes cifras de dinero, y sin embargo se observa desde afuera una institución que ha avanzado muchísimo y se ha convertido en un modelo de institución pública en el Paraguay, en cómo toma sus decisiones, en cómo emplea a gente, en cómo entrena a su personal. Y esta infraestructura del Instituto del Banco Central es una demostración muy visible de ese compromiso de las autoridades del banco de preparar a las futuras generaciones de esta institución. Es un gran placer ver a muchos amigos también aquí, amigos que no había visto en muchos años, y así que muchas gracias por venir. Ustedes habrán escuchado la frase, dime de dónde vienes y con quién estás, y te diré cómo piensas. Un poquito como contexto, agregando brevemente a lo que dijo Alberto, yo he hecho 3 cosas en mi trabajo profesional en los últimos 20 años. Uno es analizar economía de países y políticas económicas y asesorar a países en temas como cómo combatir la inflación, cómo llegar a grado de inversión, cómo renegociar deuda pública externa, etc. Segundo, he negociado y elaborado con otra gente programas económicos para países que estaban sufriendo problemas de balanza de pagos y van al fondo a buscar financiamiento que es condicionado a una serie de decisiones de política económica. Y tercero, participé en procesos de cooperación técnica con países y con énfasis en banca central. Desde muy temprano en mi carrera, yo trabajé con países que antes de aún de estar en el Banco Central, con países que pasaron por profundas crisis económicas, hiperinflaciones, cuando la inflación llega a 20, 50, 1000% al año. Trabajé en América Latina con estos países, algunos pasando por ese proceso y otros que pasaron en años anteriores, pero donde se observaba las heridas y las cicatrices de la hiperinflación. Y la hiperinflación es un proceso que tiene muchas aristas, pero en el fondo un proceso monetario. Viene de la emisión inorgánica de moneda por parte de la banca central. En otras palabras, es un ejemplo de fracaso de la banca central. Y eso me generó un interés intenso en la banca central, qué papel juega, cómo debe operar, qué riesgos tienes. Y realmente los bancos centrales son los custodios
de la estabilidad económica de los países, de la inflación baja, del tipo de cambio estable, y en ese ámbito el Banco Central del Paraguay se destaca a nivel internacional. Y cuando yo hablo con colegas de otros organismos internacionales, el BID, el Fondo, el Banco Mundial, otros, se percibe un gran respeto a la conducción económica del Paraguay desde hace ya muchos años. Paraguay aprendió cómo aplicar la política macro. Quizás eso no sea suficiente para todos, pero sí es un activo muy importante que tiene el país y que permite pensar de manera ambiciosa en el desarrollo de esta economía. Yo quisiera dejar 3 ideas en esta conversación. Uno es que el mundo está cambiando, y está cambiando de manera muy acelerada. Y eso no va a ser novedad para ustedes porque el Paraguay está cambiando muy rápidamente, económicamente, demográficamente, en cierto sentido políticamente. Uno de los grandes cambios en la economía internacional fue el surgimiento de Asia como eje económico del mundo y como fábrica del mundo. Y eso genera oportunidades y desafíos para el Paraguay, pero sobre todo oportunidades que no tenían el pasado, producto del propio desarrollo económico que ha tenido el Paraguay en los últimos 20 años. En términos de las transiciones, esto quizás sea de conocimiento de ustedes, uno geopolítico, el surgimiento de varias potencias mundiales y nuevas potencias regionales, la transición climática y energética, la búsqueda de energía renovable que no contribuye al cambio climático. Hay una transición demográfica importante con el envejecimiento de muchos países, producto de la la gente vive más y la salud pública ha mejorado. Y una transición tecnológica, nos estamos moviendo a la economía digital y Asia está muy avanzada en ese sentido, como lo veremos más adelante. Antes de la revolución industrial, Asia era un eje importante de la economía global. El gráfico de abajo muestra cómo a principios del siglo XIX, casi el 60% de la economía mundial se encontraba en Asia. China e India eran 2 centros culturales, económicos, políticos muy importantes antes de la Revolución Industrial, que como ustedes saben, llevó al surgimiento de Europa, el Reino Unido, luego Estados Unidos por añadidura. Pero antes de ese proceso, Asia jugaba un papel muy importante. Si vemos los últimos 40 años, la participación, que es el gráfico de arriba, de Asia ha aumentado significativamente en la economía mundial, de un poco más del 20% a prácticamente la mitad. Mientras que las economías avanzadas, Estados Unidos, Europa, Japón, aunque aquí Japón está con el grupo de Asia, pero es parte de las denominadas economías avanzadas, han disminuido su participación en la economía global. Y América Latina también ha disminuido su participación, es decir, ha crecido más lentamente que otras regiones del mundo. Si vemos este gráfico para Paraguay, en los últimos 25 años, o 20 años desde principios de los años 2000, vemos que Paraguay ha mantenido estable su participación en la economía global. Le ha ido mejor que América Latina, no tan bien como Asia. La economía mundial está pasando por un momento difícil, luego de una serie de golpes muy fuertes que ha sufrido en los últimos 15 años. Se acordarán de la crisis financiera global que empezó en septiembre del 2008 con el cierre de un banco que se llamaba Lehman Brothers, que fue realmente un infarto financiero para el mundo. Congeló los mercados financieros,
generó una crisis de liquidez en las grandes economías y una gran contracción de la actividad económica. A principios del 2009, yo recuerdo estando en el fondo, había una inmensa preocupación de que entrábamos en una etapa de una gran depresión, peor que la de los años 30 a nivel global. Eso se pudo evitar, pero fue el primer gran golpe a la economía global luego de 10 años o 8 años de expansión con baja inflación. Luego vino la crisis de deuda de Europa, año 2011, la horrible pandemia del COVID, la guerra en Ucrania, el rebrote inflacionario, el shock monetario de los bancos centrales de las principales economías subiendo de manera muy acelerada las tasas de inflación. Un golpe tras otro. Y hoy existen tres fuerzas que están afectando a la economía global de manera importante. La política monetaria de las economías avanzadas en su búsqueda por menor inflación, me refiero al FED, al Banco Central de Europa, pero muchas otras economías han subido la tasa de interés, incluyendo la nuestra, como resultado del aumento de la inflación. La segunda gran fuerza es la reapertura de China, cuya economía estaba cerrada por COVID hasta principios de este año. Y se está dando una recuperación, sobre todo del consumo en China, que es muy notable y con implicancias globales. La tercera fuerza es la guerra en Ucrania, que se siente menos este año, pero fue muy fuerte el año pasado, cuando el precio del petróleo se disparó y llegó a su pico a mediados del año pasado. El dólar se fortaleció como moneda ante otras monedas de manera repentina, y esos fueron shocks. Ahora, la economía mundial se está recuperando de estos shocks, de manera tímida, tibia, pero se está recuperando. Se espera que el crecimiento global este año sea del 2.8%. Eso es bastante perení, bastante mediocre. Las épocas de oro de la economía global, en los primeros años de la década de los años 2000, se crecía más de 5% a nivel global. El fondo que analiza estas cosas en distintos países y a lo largo del tiempo no espera una recuperación vigorosa de la economía mundial, y podríamos hablar del porqué más adelante. 2.8 este año, con China e India, las economías grandes que más rápido van a crecer este año. India acaba de publicar el crecimiento del año 2022, que estaba proyectado en 6.8, pero salió 7.2. Ellos usan un calendario que termina en marzo, y entonces los números referentes a India son de abril a marzo, no año calendario. Pero India es un ejemplo de un país muy grande que está emergiendo de manera muy clara y muy sostenida hace ya varios años. Acá lo que quiero mostrar es cuán importante es Asia como motor del crecimiento global. India y China este año se proyecta que van a contribuir con la mitad del crecimiento mundial, y Asia como región el 2/3, 67%. Y si vemos el hemisferio occidental, el color lila, que incluye Estados Unidos, Brasil, México, etc., contribuirá el 13,7% al crecimiento de este año. Y así ven otros países: Europa 7%, Medio Oriente casi 8%, África el 4%. Y esto no es nuevo. Cuando ocurrió la crisis financiera mundial 2008-2009, fue China, a través de fuertes inversiones en infraestructura y en vivienda, levantó a la economía mundial. En ese momento la economía americana
y la europea estaban muy debilitadas por la crisis bancaria y fue China la que levantó el mundo. La recuperación de COVID inmediatamente después vino a través de la economía americana, porque China estaba cerrada. Tenían mucho temor de abrumar el sistema sanitario del país y entonces básicamente cerraron el país, como hicieron muchos países, pero por más tiempo. Y ahora viene la recuperación. Ahora, Asia se caracteriza por un alto nivel de integración económica, sobre todo en las plataformas de producción. Eso ha sido un motor de crecimiento muy importante y ha generado la interdependencia de las economías. Y como resultado, juegan un papel muy importante en la producción global. El cuadro de la izquierda muestra la proporción del valor agregado extranjero de Asia en la demanda doméstica en América del Norte y Europa. Y ven cuán relevante es la producción asiática en el consumo y en la inversión en Norteamérica y Europa. Y así como se volvieron una serie de fábricas para el mundo, Asia se convirtió en un gran importador de materias primas de todo el mundo. Y eso no nos debe sorprender. Paraguay tuvo un periodo de bajo crecimiento económico a fines de los 90 y eso cambió a partir más o menos del 2002 y continúa, con la excepción del año 2012, hasta la fecha, levantado por las exportaciones de commodities, sobre todo soja, carne, maíz, etcétera, que a la vez estaban muy influenciados por la inmensa demanda de países como China e India. El gran elemento que diferencia quizás a Asia de América Latina es su inserción en las grandes cadenas de valor de Asia y del mundo. 2/3 partes de las exportaciones de Asia son a otros países en Asia y productos intermedios, no finales. Y más o menos la mitad de las exportaciones al resto del mundo son productos intermedios. De vuelta, la plataforma de producción de Asia en Indonesia, en Filipinas, en Tailandia, Singapur, Japón, Corea, China, se han integrado. Hoy un auto de marca japonesa producido en Tailandia, que entre paréntesis se consigue en el mercado paraguayo, usa insumos de Indonesia, de India, de Japón, de otros países. Y el proceso de integración económica se ha asegurado de que exista una plataforma uniforme de producción. Y entonces el gobierno de Indonesia usa ciertos estándares en las fábricas industriales que son compatibles con los estándares de Singapur y de Tailandia y de Vietnam, etc. De tal manera a que la gran fábrica pueda producir insumos en distintos lugares. Así, Asia se ha convertido en un eje crítico para la producción y el comercio global. Ahora, todos tenemos nuestros problemas. Nadie está inexorablemente bien en este mundo. Tenemos ventajas, desventajas, fortalezas, debilidades, y Asia también enfrenta sus temas. Me gustaría hablar de 4 temas candentes en Asia, no todos desafíos, pero sí muy importantes. La digitalización, la polarización geopolítica, los desafíos climáticos y los cambios demográficos. Estamos yendo a la economía digital.
en muchos planos. La gran carrera entre países hoy, competencia, es por la innovación tecnológica en temas como inteligencia artificial, en la producción de microprocesadores, que son las áreas donde las mayores tensiones geopolíticas están ocurriendo, como lo veremos en un minuto. India ha tenido un proceso impresionante de digitalización de la economía. Y el Estado jugó un papel muy importante en el desarrollo de las plataformas, las autopistas, sobre las cuales el sector privado desarrolló aplicaciones, y esto ha revolucionado los servicios públicos y el sector financiero. Crearon 3 pilares digitales. Uno, una cédula de identidad digital con información biométrica de los ojos, el pulso, los dedos, etcétera, que se llama Aadhaar, que permite la autentificación legal a través de esa cédula de identidad digital. Por otro lado, el segundo pilar es un sistema de pagos interoperable, se llama UPI, Interfase de Pagos Unificada, que permite la compensación de distintas formas de dinero, billeteras privadas, cheques, transferencias electrónicas, etcétera, etcétera. Y el tercer pilar tecnológico son sistemas de almacenamiento digital de documentos de manera segura. Entonces, eso ha permitido, con el marco legal adecuado, que gran parte de las transacciones económicas pasen al plano digital y que la economía avance mucho en su formalización. Aquí vemos en el medio un gráfico que muestra el porcentaje de la población que tiene cuenta bancaria, que es muy alto, 80%, altísimo, y que creció de poco más de 30% hace más o menos 10 años. Porque además de la estrategia de digitalización, lo que hicieron los indios, las autoridades de India, es abrir o estimular a los bancos a que abran centenares de millones de cuentas bancarias. Y entonces todas las transferencias del gobierno, por ejemplo, durante COVID, que como el gobierno paraguayo y muchos otros, el gobierno de India transfirió recursos a la gente, se canalizaban digitalmente a las cuentas bancarias del individuo identificado con su cédula de identidad digital. Y fue una infraestructura que le fue sumamente útil al país para enfrentar el problema de COVID. El gráfico a la derecha muestra el aumento de las transacciones digitales que crecieron exponencialmente. Y aquí este gráfico muestra el porcentaje de la población que usó su cédula de identidad digital para obtener distintos servicios financieros, abrir cuentas, recibir transferencias del Estado, la jubilación, etc. La polarización geopolítica. El proceso de globalización está en stand-by. Avanzó aceleradamente durante varias décadas y generó un inmenso aumento en la riqueza en el mundo. Pero ese modelo está bajo amenaza. Muchos países que están pensando 2 veces antes de integrarse al mundo. Y sobre esa plataforma existen las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, los 2 grandes centros económicos del mundo. Y esa realidad ha hecho que, por un lado, y eso se ve en el gráfico del medio, muchos países han aumentado las restricciones al comercio de bienes, de servicios, el intercambio de tecnología.
El gráfico de la izquierda muestra un índice que mide la incertidumbre del comercio internacional. Y eso ha aumentado mucho en los últimos años. Y el tercer gráfico muestra el impacto económico de la desglobalización, de la fragmentación económica, que todavía está limitado sobre todo a dos sectores: el sector de tecnología avanzada, microprocesadores, inteligencia artificial, etcétera, y energía, sobre todo petróleo. Hasta ahora en esos dos sectores, pero aún así la desglobalización sería negativa para todo el mundo, aunque algunos países ganarán algo y otros perderán mucho. Y para Asia en particular, porque Asia se benefició inmensamente de la globalización y de convertirse en las fábricas para todo el mundo de productos intermedios. Así que es un tema de muchísima importancia para la región. El cambio climático es un tema muy importante. Asia es un contribuyente importante a la emisión de gases y también se ve afectada por el cambio climático. China, India son países que contribuyen a la emisión de gases adversos, aunque India a nivel per cápita es mucho más bajo y está muy sujeto. El cuadro de la derecha muestra los riesgos que enfrentan las grandes ciudades de Asia, Asia Central, Norte de Asia, Asia Occidental, etcétera, los riesgos de inundaciones, aumento en el nivel del mar, etcétera. Y ven, por ejemplo, que Mumbai, que es la ex-Bombay, una ciudad muy importante, el centro financiero de la India, está muy expuesta a inundaciones. Y eso yo lo he vivido en los 3 años que llevo en India. India tiene 2 estaciones, la lluviosa y la que no llueve. El monzón, que es junio, julio, agosto, que es la época de lluvia, irriga al país, a los ríos, a los reservorios, y el país vive de esa agua por el resto del año. Bueno, en la época de los monzón, en Mumbai se inunda toda la ciudad, una ciudad de 30 millones de habitantes. Estamos hablando de mucha gente. Así que es algo que uno lee en los diarios todos los años. La transición demográfica, el envejecimiento de las poblaciones es un tema muy importante para algunos países de Asia como China, Taiwán, Singapur, Tailandia, Corea y otros. Y en realidad está afectando a muchas partes del mundo, a Europa, incluyendo algunos países vecinos y otros en Latinoamérica. La gente vive más y vive mejor. Y las familias tienen menos hijos. Se suman estos dos factores y se percibe que la edad media está aumentando muy rápidamente en algunos países. Y la población económicamente activa se está contrayendo en algunos países, y cual es muy complicado porque menos gente va a tener que apoyar la jubilación de más gente. Todo el modelo institucional económico construido en muchos países, incluyendo Estados Unidos, Europa y otros, va a tener que ser reexaminado a la luz de un proceso que va a tener profundo impacto en lo político, en lo social, en lo económico, y que está ocurriendo silenciosamente. Si uno ve al Paraguay desde afuera, a lo largo de su historia, ha tenido 2 décadas que han sido entre las mejores de su historia. Y no fue accidente, producto de políticas prudentes, incluyendo del Banco Central, también del Ministerio de Hacienda, mantener déficits financiables bajos, una deuda que hasta hace poco era baja, que obviamente COVID, como a muchos países, afectó mucho,
y la deuda pública en Paraguay prácticamente se duplicó entre el 2018 y hoy. Gran parte de ese aumento es COVID. Pero viéndolo desde afuera, el Paraguay ha tenido 2 décadas que han sido mucho mejor que décadas anteriores. Y está hoy en una situación que le permite ser mucho más ambicioso que en el pasado en su desarrollo y que le permite tener una visión global. No solo el Mercosur, no solo Norteamérica, no solo Europa, que son muy importantes, pero además de ellos, incorporar una visión estratégica mirando al Asia. El crecimiento económico depende de 3 cosas primordialmente. Del mercado laboral, Paraguay tiene una población joven, más preparada que las anteriores. Depende del nivel de inversión, cuánto se invierte. Asia puede ser un lugar de origen de inversiones externas para nuestro país y de la productividad de la mano de obra. ¿Cómo se organiza la sociedad para producir? ¿Cuánto producen 100 empleados en un país? ¿Y cómo cambia a lo largo del tiempo? Y eso está muy influenciado por el tipo de tecnología que utilizan. Asia puede ser una fuente importante de tecnología para la diversificación económica del país. Inversión, mercado laboral y productividad. Los 3 factores más importantes, no los únicos, que determinan el crecimiento económico de un país. Ahora, ¿cómo hacerlo? Yo no tengo recetas concretas para el Paraguay. Es más, quiero escucharlo a ustedes. Tuve una conversación con el presidente del banco, con Alberto al respecto y con otros amigos y colegas. Ustedes saben más y a mí me encantaría escucharlos de qué tiene que hacer Paraguay. Mirando al Paraguay de 30.000 metros de altura, con una visión estratégica, con una perspectiva internacional de mediano plazo, hay algunas cosas que son evidentes. Primero, proteger la estabilidad económica que tiene el país y que ha sido producto de un gran esfuerzo de la sociedad, liderada por las instituciones públicas relevantes. Segundo, mantener políticas flexibles, no anclarse, no acorralarse, evitar el tipo de cambio fijo. Paraguay durante décadas tuvo tipo de cambio fijo y eso le dio buenos resultados cuando el mundo era diferente. Hoy en día, en un mundo sujeto a muchos shocks, mantener tipo de cambio fijo es muy complicado y muy riesgoso. Mantener deuda baja, deuda pública, darle espacio, margen de maniobra al Estado para reaccionar a los shocks, como ocurrió con COVID. Tasas de interés flexibles, como de hecho el Paraguay lo tiene. Y colchones, mantener un nivel de reservas internacionales adecuado, mantener balances financieros, estados financieros sanos de las grandes corporaciones, de los grandes bancos, que permitan la expansión sana. Esa estrategia de política está clara. El cómo hacerlo es otro tema, pero qué hacer está claro. Pero más allá de eso, el Paraguay ya está buscando tecnología, mercados y mejorando la calidad de su mano de obra. Ese es un proceso que, dada la plataforma que tenemos como país hoy, puede acelerarse de manera importante. Estos gráficos muestran ese buen momento en términos relativos que describía yo en el que está pasando el Paraguay. El mapa muestra, dependiendo de los colores, el crecimiento de América del Sur. Paraguay se destaca en toda la región. El cuadro de la derecha son las proyecciones del Fondo sobre el crecimiento económico de América Latina este año. Y posiblemente esté errado.
Paraguay creció a 6,1%, nos cuenta el presidente del Banco Central, en el primer trimestre de este año. O sea que ese 4,5, que es la proyección del fondo, que es la más alta con excepción de Venezuela, que es un caso diferente, tiene que ver mucho con una recuperación de una situación muy complicada económicamente. Con excepción de Venezuela, es el crecimiento más alto de la región. Y eso es un gran mérito. Yo recuerdo, en años anteriores, nuestro crecimiento estaba dado por el crecimiento de los países vecinos. A ver qué pasa en Ciudad del Este, a ver qué hacen los emigrantes en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Hoy en día Paraguay, a través de su incorporación a las cadenas globales de producción en los sectores agroindustriales, ha podido mitigar esa influencia tan grande que tenían los países vecinos hasta hace no mucho tiempo. Finalmente, si bien no quiero dar recetas a nadie, me gustaría mencionar algunas cosas que he visto en los países que he trabajado en Asia que podrían ser de interés a un país como Paraguay. O no, quizás. Tailandia o India, ya hablé de la estrategia de digitalización del país. Hoy todos los servicios públicos están digitalizados. Uno obtiene lo que necesita a través del teléfono celular. Hay 800 teléfonos celulares inteligentes. 800 millones. Y 400 millones de celulares no inteligentes, los Nokia del pasado, que todavía están muy utilizados por la gente humilde sobre todo. 1.200 millones de teléfonos celulares conectados al sistema de pagos, todos. Singapur. Singapur es una ciudad-estado, así como Florencia hace 800 años y otras que leímos en la historia. Es una ciudad-estado que en los años 60 era el lugar más pobre del barrio. Hoy en día es una de las pocas economías del mundo que alcanzó el nivel de economía avanzada en ingreso per cápita. Y ellos hicieron eso volviéndose un eje, un centro regional. Por ejemplo, crearon incentivos para que las empresas internacionales ubiquen a sus sedes regionales en Singapur. Hay empresas que trabajan en Indonesia, en Tailandia, en Malasia, en Filipinas, con sede en Singapur. Hicieron eso a través de incentivos fiscales, a través de la creación de un poder judicial que goza de una alta reputación como eficaz, e invirtiendo grandes sumas de dinero en la educación de su gente. Y entonces la mano de obra de Singapur, que es una población mayoritariamente de origen chino, es muy calificada. Tailandia tiene una institución pública que se llama The Board of Investment, la Junta de Inversiones, que se encarga de promocionar la inversión privada, privada nacional e internacional. Ellos tienen oficinas en todos los centros económicos más importantes del mundo y buscan a las empresas cuya tecnología quieren. No es que esperan a que aparezca alguien, ellos van a buscar. Hoy, por ejemplo, todo lo que sea informática, inteligencia artificial, productos ligados al cambio climático, autos eléctricos, esa es la prioridad de los países de Asia, incluyendo Tailandia. Y entonces están recorriendo el mundo a ver quién tiene la tecnología y qué quieren para venirse a Tailandia a invertir. Un extranjero no puede comprar propiedades, tierra, en gran parte de Asia. Está prohibido. Entonces, la Junta de Inversiones de Tailandia se encarga de encontrarle la tierra para la empresa extranjera
que quiera poner una fábrica. Y esa tierra generalmente son grandes parques industriales que el propio Estado creó y que se asegura que tengan la infraestructura, energía, agua, etcétera, acceso a puertos, aeropuertos, para que la empresa pueda producir. En otras palabras, una actitud proactiva. Filipinas tiene un gran número de gente trabajando fuera del país. Los filipinos son muy buenos en todo lo que sea servicios. Por eso uno cuando va a Asia, a veces pasa por el Medio Oriente, ahora hay aerolíneas que van a Dubái, a Qatar, y hay uno en Palma para Asia. Y los aeropuertos son grandes centros de compra, son shoppings que de paso reciben a los aviones. Casi todos los trabajadores son filipinos, porque son muy buenos en tratar a la gente. En Estados Unidos yo llamo a mi seguro médico. La chica que atiende es una chica filipina en Manila, que ha sido contratada por el Fondo Monetario a través de intermediarios, etcétera, para proveer ese servicio. Y en Filipinas crearon un ministerio de trabajadores migrantes. Son los que cuidan a los emigrantes, firman convenios laborales con otros países para protección de los derechos de los trabajadores emigrantes y al mismo tiempo se aseguran de que los trabajadores emigrantes cumplan la ley, sean buenos ciudadanos y tienen empresas auditadas de empleo que son las que consiguen el trabajo al muchacho o la muchacha filipina de Manila que quiere ir a trabajar a Singapur. Entonces hay todo un canal institucional que protege tanto al país receptor como a los emigrantes. Y es un ministerio con mucho poder político dentro del gobierno de las Filipinas. Ahora, si vemos el reflejo económico, Filipinas recibe más en remesas todos los años de filipinos en Estados Unidos, Medio Oriente, Sudeste Asiático, que el valor de sus exportaciones. O sea que es algo económicamente muy importante para el país y las remesas irrigan todo el país. Así como en Paraguay uno va a Tobatí, ve una linda casa, este trabajó en Argentina varios años, está en Nueva York y manda sus ahorros para invertir y jubilarse el día de mañana en el Paraguay. Resumiendo, Asia es un actor que ha surgido en los últimos años, que es muy importante, no es solo China. China, por supuesto, es el segundo país más grande del mundo en el tamaño de su economía medida en dólares, o el más grande si se mide en poder adquisitivo. Pero Asia es mucho más que China. Asia es Taiwán, es Japón, es India, es el sudeste asiático, son 10 países, de los cuales los más importantes son Vietnam, Singapur, económicamente hablando, por supuesto, Indonesia, Malasia, Filipinas. Son grandes centros de posibles mercados, inversión extranjera y tecnología. Muchas gracias.